Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión aquí en su programa Criterios. En este lunes 2 de septiembre entramos en el mes patrio, en el mes de la independencia, de la conmemoración, y qué placer que usted pueda iniciar esta semana con nosotros, y precisamente para abordar esos casos que se han estado hablando en los últimos días o en las últimas semanas. Y es que nuevamente es momento de tocar el tema del conflicto armado. ¿Por qué? Porque hay múltiples casos que jamás se han tocado, o que si se han tocado ha sido de una manera sumamente superficial, que no se han resuelto, ya sea por falta de voluntad, por falta de recursos, o porque tal vez habrá una gran cantidad de perjudicados. Bueno, y este es el caso entonces de los periodistas holandeses asesinados durante el conflicto armado. ¿Qué es lo que se sabe de ellos? El Estado salvadoreño sabía que ellos estaban en nuestro territorio, sabía de la misión que tenían, sabía de la emboscada que se les había tendido. ¿Tiene la responsabilidad del Estado o alguien más? Bueno, y además, ¿qué implicaciones tendría el hecho de reabrir el caso como tal, de profundizarlo? Bueno, eso más lo estaremos analizando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del analista político, sí, el coronel Castillo. ¿Qué tal, coronel? Encantado de tenerlo por acá nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Iniciando el mes de la patria con esta entrevista, creo que es necesario dar a conocer alguna información que se conoce, de la cual yo prácticamente sí he ido trabajando y dándole seguimiento, porque todos estos casos no han sido casos aislados, sino que es parte de la consecución de todo un conflicto armado que deja víctimas, y que pues hoy vamos a hablar de eso. Precisamente, y sabemos que usted es la persona adecuada, coronel, para poder abordar este tema. Y es que, a ver, del conflicto armado hay muchos casos sin resolver. Y en las últimas décadas pareciera que solo 2 casos importaron y que los demás debían permanecer en silencio. Uno es el caso del asesinato de Monseñor Romero y el otro es el caso del Mozote. Pero investigar estos 2 casos no implica que nos olvidemos del resto, porque caso contrario estamos cayendo en impunidad. Estamos diciendo que las demás vidas no importan, no valen, no hay que investigarlas. Entonces, para ello hay que analizar qué sucedió en el caso del asesinato de los periodistas holandeses. Vamos con el desarrollo. ¿Cómo sucedió, coronel? Bueno, vamos a comenzar como tratando de extrapolar que precisamente no se trata de un asesinato. En el caso de los periodistas holandeses, ellos mueren en el contexto de un enfrentamiento armado que se produce entre una columna guerrillera armada, acompañada por los periodistas, y unidades del ejército que realizaban un patrullaje en ese sector. Pero eso lo vamos a abordar en el momento que estemos viendo ya el desarrollo de lo que es lo que pasó con el caso de los periodistas holandeses que mueren en el contexto de ese combate de encuentro que se da. Bueno, primeramente, si tú has dicho algo muy importante, y es que El Salvador vivió un conflicto armado muy sangriento, muy doloroso, que se comienza a gestar desde la década de los 70 y que tiene su mayor fervor prácticamente cuando ya nos vamos a un conflicto militar, un conflicto armado interno de carácter internacionalizado, que ya comienza ya prácticamente de 1980 a 1992. Pero en el preludio, en esa etapa de la formación de los grupos insurgentes, que en ese momento todavía no se habían conformado como un ente orgánico llamado FMLN, sino que eran agrupaciones, 5 en total, que cada una estaba haciendo y realizando acciones. Cuando nosotros valoramos el caso de los periodistas holandeses y vemos cómo la justicia en El Salvador
desde que finaliza el conflicto armado hasta este periodo ha sido una justicia selectiva, que solamente ha visto los casos de un solo lado, pero del otro lado pareciera como que no pasó nada. Que no existen, claro. Pero es delicado, ¿y sabes por qué es delicado? Veamos. Porque yo voy a decir algo que quizás nadie se ha atrevido a decir. Aquí en este país, la insurgencia armada y ya la estructura armada del FMLN intentó asesinar a un presidente de la República y a un vicepresidente de la República. Es como que si las pandillas hubieran intentado asesinar al presidente Nayib Bukele y al vicepresidente Félix Ulloa. Mira qué grave. Se asesinó a un presidente de la República que fungió de facto. Se asesinó a un presidente del órgano legislativo. Como que esos grupos insurgentes asesinaron al presidente de la Asamblea Legislativa. Es como que si las pandillas hubieran asesinado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Sí, sí. Entonces, y además se asesinó al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se asesinó también al canciller de la República. Se asesinaron a ministros de Estado, 2 ministros de Educación. Y se asesinaron también a más de 37 alcaldes, a jueces, a diputados en funciones. Era un ataque contra el Estado mismo. Es un ataque estructurado en contra del Estado y en contra de todo el sistema económico que sostenía al Estado. Y ante eso, el Estado salvadoreño tiene que recurrir a la defensa que la Constitución de la República le encargaba a la institución responsable de la defensa de la integridad del territorio y de su soberanía nacional, además de las demás misiones subsidiarias que tenía la Fuerza Armada. Entonces, cuando nosotros vemos que se asesina toda esta cantidad de personas, embajadores que de otros países acreditados en El Salvador, como el caso del embajador de Sudáfrica, Archibald Gardendon, un caso muy sonado también. Un caso muy sonado, o de ciudadanos civiles, como el caso de la señorita Ana Isabel Casanova Porras, la hija del coronel Casanova, que es asesinada de 47 disparos, de acá 47. Y de ese hecho. 47 disparos. De acá 47. Y de ese hecho, nadie dice nada. Entonces, ¿ante qué estamos en El Salvador? Ante el caso de una justicia selectiva que ha querido únicamente vilipendiar, humillar y juzgar a aquellos que en un momento le correspondió la defensa de la soberanía nacional, el mantenimiento de la paz y el evitar que nuestro país cayera presa de una dictadura de carácter marxista-leninista. Entonces, ante eso estamos. ¿Cómo ahora, transcurrido después de la firma de los acuerdos de paz, es por eso que era necesario que se firmara y que se acordara también una amnistía, que sí se da, y que posteriormente esta amnistía no era con el objeto de buscar la impunidad de hechos cometidos en el conflicto armado. ¿Cuál era la idea? La razón era de que precisamente el proceso de paz y de reconciliación nacional que se venía tuviera éxito. Y por eso es que Naciones Unidas es Naciones Unidas quien presenta al grupo coordinador del proceso de diálogo y negociación la idea de que hay que tener una amnistía general y absoluta en El Salvador. Y esto hay que decirlo con propiedad. Primeramente, ¿por qué? Porque esta amnistía iba a cubrir los hechos de violencia cometidos en nuestro país. Y aquí ellos tenían algo bien claro. Veamos. Que aquí no se había cometido ningún crimen de lesa humanidad, ningún crimen de guerra. ¿Y por qué razón? Porque para que se conozca de un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, dichas tipificaciones de delito deben de estar ya reguladas dentro del ordenamiento jurídico de cada estado. Y no estaban reguladas. Y no estaban reguladas. ¿Por qué razón? Porque el sistema de la justicia internacional obliga a que un país primero tiene que firmar su adherencia a la justicia internacional y luego, y solamente después de ratificada
es que eso se convierte en ley de la República para el país que lo hace. ¿Cuándo firma El Salvador? Por primera vez, en 1976. ¿Y cuándo lo ratificó? Lo ratifica hasta 1996. Justamente después de los acuerdos. 4 años después de la firma de los acuerdos de paz. Por lo tanto, y lo ratifica con reserva. La reserva no es una palabrita así, reserva. No, la reserva es un instrumento de carácter jurídico internacional, admitido por la justicia penal internacional para que los estados digan a partir de cuándo es que ellos van a admitir el conocimiento de los hechos que han sucedido en sus países antes de que el ordenamiento jurídico haya sido aceptado. El Salvador lo hizo con reserva y dijo El Salvador que todo lo que conociera iba a ser de la firma de la ratificación en adelante, nada de lo de atrás. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entonces estamos hablando de una gran impunidad cuando decimos, bueno, a partir de aquí se va a tocar todo lo que viene, pero lo que sucedió en algún momento, mejor guardemos silencio. ¿Es así? No. Lo que pasa es de que ¿cómo se puede juzgar si no existe en el ordenamiento jurídico salvadoreño? Claro. Entonces, ¿qué constituyen todos los hechos de violencia acaecidos en el conflicto armado? Simplemente son regulados dentro de lo que establece el Código Penal vigente al tiempo, a la época en que suceden. Totalmente. Ahora bien, ya que con esto nosotros estamos viendo el contexto, porque es necesario plantear qué es lo que estaba sucediendo dentro de ese conflicto armado y también qué es lo que venía después, es momento de saber, de entender quiénes fueron los responsables del caso del asesinato de los periodistas holandeses. Pero eso, tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, donde estamos abordando el caso de los periodistas holandeses que murieron durante el conflicto armado. Ahora bien, ya el coronel José Antonio Castillo nos daba un preámbulo, nos daba una idea del contexto de aquellos días y de por qué también la justicia ha tardado tanto también, aunque hay que analizar si hay otros impedimentos u otros obstáculos por los cuales varios casos se han dejado de lado. Porque es cierto, en los últimos años, como decíamos en el bloque anterior, se ha tocado el caso de Monseñor Romero y el caso del Mozotti. Pareciera que no existe ningún otro caso más, pero no se puede dejar en la impunidad. Entonces, ahora es momento de continuar con el desarrollo de esa situación, de ese fatídico hecho, de ese fatídico día. Por favor, coronel. Primero, ¿cuál era la misión que tenían los periodistas holandeses para poder venir a El Salvador? Bien, en este caso, los periodistas holandeses, que era la segunda vez que entraban a El Salvador, ya habían estado por primera vez acá. Pero los mismos. Uno de ellos. Okay. Sí, uno de ellos. Precisamente el periodista que era el enlace del proyecto que iba a desarrollar, viene una vez y luego vuelve a venir de nuevo. Es el único. Registrado su ingreso en el aeropuerto, en ese momento, en el aeropuerto internacional que tenía nuestro país. Pues bien, todo inicia cuando en un enfrentamiento militar entre fuerzas del ejército y una columna del FMLN en Usulután, muere un combatiente guerrillero de nombre Jorge Luis Méndez. Ahora, hay un detalle importante, que cuando el cuerpo del guerrillero es registrado, se le encontró un papel. Y en ese papel
había una nota que decía, en el Hotel Alameda, habitación 418, teléfono 239999, Se lo sabe. holandés. Y eso era todo lo que decía. Eso era todo lo que decía. Entonces, esto llama la atención porque dice holandés. Entonces, estamos hablando de un ciudadano de otro país que está dentro de la nota de un combatiente guerrillero. Nosotros debemos tener bien claro que aquí en nuestro país vinieron combatientes vietnamitas, tuvimos también etarras y cubanos. Entonces, cuando se encuentra esto, entonces esta información le es trasladada a la inteligencia militar para que investigue si en realidad, si efectivamente se trataba de una información verídica. Y, en efecto, entonces la Policía de Hacienda corrobora que en el Hotel Alameda, en la habitación 418, se alojaba el periodista Jacobo Andrés Huster, holandés. La información era verídica. La información se corroboró entonces que era verídica, ¿verdad? Entonces, y que había ingresado a El Salvador el 22 de febrero de 1982. Entonces, ellos venían para hacer un reportaje para la cadena Icon. Un reportaje que les había sido encomendado, que tenía que ver con la naturaleza del conflicto armado, las implicaciones del conflicto armado, pero por supuesto había que ver de qué forma se iba a realizar, si era de una forma exponiendo de una forma objetiva y veraz lo que estaba sucediendo en El Salvador, o si iba a tener algún prejuicio, ¿verdad? Entonces, junto a Jacobo Andrés Huster, había ingresado también además el productor Jan Kuiper, que era parte del equipo que le acompañaba. Siempre holandés. Holandés. El técnico de sonido, que se llamaba Hart Ten Lack, y el camarógrafo Joek Willison. Entonces, ellos cuatro son los periodistas o el equipo de prensa que estaba encomendado por la cadena Icon para hacer un reportaje en El Salvador. Entonces, periodista se le dice que va a tener que, ¿cómo se llama?, asistir a una investigación, y que se le está convocando a la sede central de la Policía de Hacienda para que responda algunas preguntas. Que por qué razón dentro de las pertenencias que tenía el guerrillero fallecido estaba el nombre de él. Entonces el periodista... Que era la incógnita hasta ese momento. Que era la incógnita, que posteriormente se iba a aclarar. El periodista entonces en ese momento niega que él conozca a ninguna persona del FMLN o que tenga relación con alguien. Él aduce de que probablemente esto haya sido escrito por otro periodista. Y entonces, no habiendo más, él firma un acta que ha sido tratado muy bien, que no se le conminó de ningún tipo de amenaza y que se le había respetado su integridad, y eso consta en el acta y en el proceso que se sigue. Sí. Entonces, lo que realmente había pasado es que Koster ya había contactado a un miembro del FMLN, y es a esta persona a la que él personalmente le entregó esa nota. Pero ¿por qué lo había contactado? Si tiene información de eso. Sí. ¿Aún ni idea? Ya vamos a llegar por qué razón había sido contactado. La razón era porque ellos querían internarse en la zona norte del departamento de Chalatenango para hacer dentro del escenario de la montaña el reportaje. Sí. Entonces, de esa forma es que él le escribió su nombre, le dio el número de teléfono y le puso lo que le había puesto ahí. Entonces, en razón de eso es que este periodista, el 11 de marzo de 1982, es que es llevado al cuartel central de la Policía de Hacienda para hacer la investigación. Creo que estaba aquí por donde es la Marina Nacional. Entonces, el periodista negó, dijo no desconocer a nadie, le mintió
al Estado salvadoreño. Y ante eso, el productor de la cadena Icon, que el nombre de él era Lejo Cheng, le pide a los periodistas abortar la misión. Sin embargo, en ese momento, le dice Koster que no, que él ya contactó a altos dirigentes del FMLN y que ya tiene todo lo acordado para hacer el reportaje en el departamento de Chalatenango. Continúan, prosiguen con la misión, y es así como el 16 de marzo de 1982, Koster le pide al periodista alemán Armin Wertz que los conduzca en un vehículo hasta Santa Rita, Chalatenango, porque ya existe un contacto que allá los van a estar esperando un combatiente de la FPL, del FMLN, de seudónimo Martín, junto con otros 7 guerrilleros, y que son ellos que los van a conducir por el paraje por donde los van a llevar. Entonces, estos guerrilleros estaban armados con fusiles M16, con fusiles FAL, con pistolas Beretta y granadas. A ver, coronel, pero la idea de los periodistas de haber contactado a la guerrilla como tal era simplemente que les permitieran el acceso y para poder ir seguros, es decir, que no los atacaran. ¿Es así? ¿También? No, porque si ellos necesitaban seguridad en su carácter, el periodista, nosotros sabemos de que los periodistas están protegidos por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Sí. Pero establece, el convenio de Ginebra establece que el periodista deberá abocarse al Estado para que le extienda un documento de protección llamado salvoconducto, que la Fuerza Armada lo otorgaba, y entonces la Fuerza Armada es responsable de su seguridad. Porque ella le está diciendo, usted puede ingresar a las zonas de acción táctica, a las zonas de combate, a las zonas de operaciones, pero la seguridad es del Estado. Y recae entonces en la Fuerza Armada protegerlo. Sí. Eso no sucedió. Los periodistas le mintieron al Estado salvadoreño. Le dijeron que ellos no conocían a nadie del FMLN, pero ya habían acordado con ellos internarse dentro de una zona de combate. Algo sumamente delicado, porque creo que es información que la mayoría de salvadoreños desconocen, y que también más adelante tenemos que hablar de cómo Estados Unidos desclasifica ciertos documentos, pero hay que continuar con el desarrollo, pero eso será tras la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros para seguir abordando el caso de los periodistas holandeses. A ver, entonces en el conflicto armado ya se están hablando algunas circunstancias como que el Estado meramente aborda a los periodistas, o al menos a uno de ellos, y trata de preguntarles, según entendemos, si ha tenido contacto con la guerrilla, a lo cual los periodistas niegan rotundamente que hayan tenido contacto. Pero posteriormente se descubre que ya tenían comunicación con varios elementos de la guerrilla para poder ingresar a Chalatenango y poder hacer este estudio o este documental como tal. Pero aún no hemos llegado a la etapa donde mueren en el camino. Alguien da la orden. Y es más, si los tratados internacionales los protegen a los periodistas, ¿el Estado actuó de alguna manera intentando protegerlos? ¿O hay alguna cláusula que diga que en algún momento los periodistas pierden el derecho a la protección? Por favor, coronel Castillo. Bien, nos habíamos quedado precisamente que en el trayecto que de San Salvador para Santa Rita, Chalatenango, había conducido Armin Wertz, el motorista que era periodista alemán, haciéndole de motorista en ese momento para trasladarlos. En el camino se incorpora el comandante el comandante Oscar,
quien es combatiente de la zona norte de Chalatenango, de la FPL, y se incorpora Rubén, quien era el guía que los iba a conducir a ellos por todo el sendero que los iba a llevar hasta el lugar donde ellos iban a hacer un reportaje. En el bloque reportaje. anterior dijo que era la única persona que conocía la ruta. Sí, y era la única persona que conocía la ruta. ¿De dónde estoy diciendo todo esto yo? Sí, porque uno... Yo lo estoy diciendo precisamente de toda la investigación que Países Bajos, antes Holanda, hizo. Una de las regiones. Sí, una de las regiones hizo y que lo plasmó en un libro que se llama Emboscada, porque para ellos eso fue una emboscada. Ya vamos a llegar al punto si eso no es una emboscada. Pero el punto es de que esta información ellos la plasman. Y entonces ellos dicen, allá los estaba esperando Martín, Carlos y Tello. Y que estos eran prácticamente los que iban a acompañar junto al guía la trayectoria que ellos iban a hacer. Entonces, sin embargo, fíjese bien que yo estoy mencionando 3. Y la investigación de Países Bajos hace énfasis en que hubieron 4 personas. Incluso el motorista, el periodista alemán Wertz, los identifica por conflexión física. Y entonces dice, ¿eran 3? No, eran 4. ¿Quién era el otro? El punto es que Martín sí ya había mandado a hacer un reconocimiento por la ruta por donde iban a transitar y precisamente fue a hacer un reconocimiento de las colinas. El sitio por donde ellos iban a pasar era un corredor logístico que fue utilizado por el FMLN a tal grado que en la declaración que hace y que retoma Países Bajos, el comandante Miguel Castellanos, un comandante del FMLN que desertó y después fue asesinado por el FMLN. Por el mismo FMLN. Sí, dice, esta ruta por donde lo llevaron a ellos era una ruta quemada. ¿Qué quiere decir que era una ruta quemada? Que era una ruta constantemente patrullada por la Fuerza Armada. Entonces, ¿por qué el FMLN está llevando a los periodistas holandeses por una ruta que era transitada, vigilada y patrullada por el ejército? O sea, entonces, ellos, ¿por qué lo lleva por esa ruta? A ver. Entonces, el FMLN sí sabía de la existencia de esa zona, sabía que, como usted dice, era una ruta quemada. Más bien eso parece que fue adrede. Si estamos, o sea, más adelante vamos a comenzar a buscar o a preguntar sobre los responsables directos o indirectos también. Pero si se tenía conocimiento del área y tenían comunicación con ellos, no debían llevarlos por una ruta más segura. Bueno, como parte de la investigación de Países Bajos, que está plasmada en el libro, libro del cual yo tengo en mi poder un libro original, incluso autografiada por una de las hermanas de los periodistas holandeses, precisamente por la hermana del periodista Laak, puso ahí en el libro que yo tuve y tengo. Entonces, ellos dicen en esa investigación de ese libro que precisamente en esa zona estaba patrullando el sargento Mario Canizales, quien iba con su unidad a efectuar un patrullaje de rutina y que precisamente en un momento en una área de descanso establece su seguridad y pone 8 soldados en la colina norte y 8 soldados en la colina norte, 17 soldados en la colina norte y 8 en la colina oriente. O sea, lo que está estableciendo es un cerco, un perímetro de seguridad, porque precisamente durante el conflicto armado las unidades se establecían y se tomaban las elevaciones, porque no ibas a estar en desventaja a la hora de un problema si te quedas abajo. Entonces, él está en 2 colinas, con 17 que están en la colina norte y 8 que están en la colina oriente. Entonces, ahí, yo te digo, ahí se cae la tesis de una emboscada, porque una emboscada no se plasma con tropa que se puede disparar y en que en un momento puedas tener fuego amigo, fuego cruzado que puede provocarte bajas.
Una emboscada se establece en una forma lineal donde se establece una zona de seguridad y una zona de muerte que cuando entra la unidad que va a ser emboscada cae abatida en la zona de muerte. Esa no era la posición ni la ubicación que tenía el sargento Canizales con sus efectivos militares en ese momento, y que precisamente uno de los informes de los investigadores holandeses determinó que cuando ellos fueron a hacer el reconocimiento de la zona donde supuestamente había la emboscada, que era la colina donde estaba el sargento, no habían fortificaciones. ¿Qué se hacen cuando tú vas a poner una emboscada? Entonces, ¿qué es lo que se da? Totalmente descartado entonces la idea de que fue una emboscada contra los periodistas. No, lo que se da es que cuando la tropa avista la columna que se está desplazando, entonces, imagínate en la montaña ya, cerrado, y de repente es una zona de patrullaje y te topas con otra unidad que viene armada, con fusiles, M16, FAL. Entonces, lo que se produjo fue un enfrentamiento, y resultado de ese enfrentamiento quedaron 6 cadáveres, pero también quedó un fusil M16, un fusil FAL, se recuperó, una pistola Beretta y munición abundante para M16. Entonces, al periodista Koster, que muere allí, se le encuentra una carta firmada por los comandantes de la FPL para que pudiera transitar por esa ruta. Y eso consta en el proceso. A ver. Esto todavía deja más al descubierto, primero, la mentira sobre que no había comunicación, que hasta cartas llevaba. Entonces, en esa carta le autorizaban transitar por un lugar que nuevamente era zona quemada, zona que estaba controlada por el ejército mismo. Sí. Podríamos decir que si ya vamos entrando a la situación de las responsabilidades sobre este hecho, podríamos decir que la guerrilla quería que ellos murieran. No se puede, hay cosas que en la investigación han quedado ¿Sueltas? cabos sueltos. Por ejemplo, el periodista alemán Wertz dice que en la trayectoria, cuando ellos se van desplazando... Él sobrevivió. Sí. No, es que él solo lo fue a dejar y se regresa. Sí. La misión del motorista, que era el periodista alemán Wertz, era trasladarlos y regresar. Entonces, cuando él los entregó, es que dice, no, ahí no llegaron 3, llegaron 4. Entonces, sin embargo, el FMLN sostuvo, y está dentro de la investigación, que prácticamente Rubén era alguien muy especializado en seguimiento, y que si él hubiera notado que había la presencia de un Jeep Cherokee siguiéndolo, se hubiera dado cuenta, porque creían que un Jeep Cherokee seguía a los periodistas que iban en tránsito. Lo que no pueden decir es en qué punto se iban a bajar, porque imagínate, en 1982 tú no le podías demandar por WhatsApp y decirle, mira, mandame la ubicación, aquí se bajaron, y mandar el patrullaje ahora por acá. No, eso es algo que no se conocía. Eso es algo que cae dentro del contexto de toda la investigación que debe de hacerse. Entonces, cuando nosotros vemos esto, a la conclusión que podemos llegar es a la siguiente. 1. Los periodistas holandeses, y específicamente el periodista Jacobo Andrés Koester, Sí. le mintió al Estado salvadoreño sobre su relación y conocimiento que tenía con estructuras del FMLN. 2. Los periodistas holandeses perdieron el estatus de protección establecido en el protocolo adicional de los convenios de Ginebra, que dice que ellos gozan de protección, y tú sabes de que el DICA establece que o son combatientes de las partes beligerantes o son civiles. Dentro del protocolo, a los periodistas se les asigna la categoría de civiles, pero dice que la pierden si ellos no hacen lo que deben de hacer, y es presentarse al Estado salvadoreño para que les extienda un salvoconducto de que van a entrar a una zona de peligro. Ellos no lo hicieron. Ellos no tenían salvoconducto de la Fuerza Armada
que es la que el Estado salvadoreño lo otorgaba a través de la Fuerza Armada de El Salvador, para poder ingresar a una zona de operación, a una zona de persistencia guerrillera, a una zona de combate, a una zona de acción táctica, lo que fuese, y como no lo tenían, ellos recurrieron a el nexo, vínculo con el FMLN. Y entonces, al ellos establecer ese tipo de vínculo y no pedir la protección del Estado, ellos pierden el estatus que les asigna el protocolo adicional del Convenio de Ginebra, porque ellos estaban junto a una de las partes beligerantes. Sumamente delicado, y este argumento tal cual cae en la conclusión que usted mismo está desarrollando. Pero además, ¿cuáles fueron las primeras impresiones posterior a este hecho sucedido durante el conflicto armado? Eso a la pausa comercial. 42 años han pasado desde aquel suceso en el que se vieron involucrados los periodistas holandeses. Pero en todo caso, dicen que la justicia a veces tarda, pero llega. Pero realmente para estos casos uno realmente se pregunta qué tanto debe tardar. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué lo pregunto? Porque es necesario saber si en algún momento de estos años se ha vuelto a tocar el caso, si las autoridades han reabierto la situación y han investigado realmente quiénes son los verdaderos responsables de este hecho. Por favor, coronel. Muy bien. Finalizábamos con la conclusión número 3, y es que como no obtuvieron ellos el salvoconducto del Estado para ser protegidos, sino que ellos le delegaron la seguridad al FMLN, a la estructura armada del FMLN en ese momento. Básicamente le los responsables de su seguridad eran ellos. Y ellos en ese momento estaban perdiendo el estatus que les concedía. Quiero leer qué es lo que dice el estatus para protección de periodistas en conflictos armados. Dice: los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán consideradas personas civiles en el sentido del párrafo 1 del artículo 50 de los convenios de Ginebra. Y su protocolo adicional, con la condición, dice, que se abstengan a todo aquello que afecte su estatuto. O sea, ellos no pueden estar con una de las partes beligerantes. Y que precisamente obtengan una tarjeta que será expedida por el gobierno del estado en el que ellos se encuentren desarrollando o residan. Entonces, en este caso, esa tarjeta que es el salvoconducto, ellos no la obtuvieron. Entonces, ellos en este caso no están siendo protegidos por los convenios de Ginebra, sino que al formar parte de la columna guerrilleros dejan de ser civiles y puede ser que se conviertan en masa. ¿Habrán actuado por ignorancia o alguien los habrá convencido, coronel? No, yo creo de que habían vasos comunicantes entre ellos y el FMLN, probablemente por afinidad. De hecho, a mí me llamó la atención que en la presentación del libro que viene a ser aquí Países Bajos, sobre el libro Emboscada, así se llama, que viene a ser Países Bajos aquí a El Salvador, en el Hotel Camino Real, quien estaba acompañándolos con ellos en la mesa era Nidia Díaz, comandante guerrillera del FMLN. Entonces, y mucha gente del FMLN, en el nivel de dirigencia. Y así y así en algún momento, usted dice que Nidia Díaz estaba presente, ¿no? Así se sigue pensando en la actualidad, para algunos, ¿no? Porque varias cosas creo que ya se saben, ya están totalmente desclasificadas, pero aún así se seguía diciendo o se sigue afirmando que ellos no tenían ningún vínculo, ninguna comunicación con el FMLN. Con la no, yo creo que eso quedó hasta el momento en que él es cargado en la Policía de Hacienda y que precisamente por esa razón de que él fue investigado por el Estado salvadoreño y estaba mintiendo, es que se está imputando en este momento al director en ese momento de la Policía de Hacienda, al coronel Francisco Antonio Morán. Se imputa también al coronel Mario Alberto Reyes Mena
porque era el comandante de la 4ª Brigada de Infantería, la zona donde ocurre el incidente, y al general José Guillermo García, porque él era el ministro de la Defensa Nacional y a él lo imputan por la responsabilidad de mando. O sea, ministros de la Defensa tienen o recae sobre ellos la responsabilidad de mando de lo que se haga o se deje de hacer. Entonces, este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver cómo un caso así en particular tiene la trascendencia que tiene. Pero yo me pregunto, ¿y por qué el Estado salvadoreño no hizo nada cuando en el 40 aniversario de las víctimas sobrevivientes, más de 50 sobrevivientes de la masacre de Nueva Trinidad Chalatenango, pero ahí el Estado es sordo, no oye, nadie en absoluto? Ahí la justicia salvadoreña calla, ahí la justicia salvadoreña es ciega, ahí la justicia salvadoreña podemos darnos cuenta que sigue siendo selectiva. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos estamos dando cuenta de que solamente están siendo juzgados y van a ser juzgados, porque este caso ha pasado ya a la etapa de juicio, a las personas que tuvieron que ver en el conflicto. Y como podemos darnos cuenta, en ese libro que se llama Emboscada, ahí está, hay muchísima información que ojalá que las partes, tanto la parte querellante como la parte fiscal y la parte defensora, y ojalá que los jueces del caso puedan estudiarlo muy a profundidad para que se den cuenta qué es lo que realmente pasó. O sea, no podemos partir de subjetividades a algo realmente objetivo de lo que estaba pasando. Nosotros sabemos categóricamente bien que mucho de lo que pasó en el conflicto armado, y como lo dije yo, no puede ser tipificado dentro de los términos jurídicos de crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra, porque no estaban dentro de nuestro ordenamiento jurídico salvadoreño. Totalmente. Y es más, habían sido firmados del Estado con reserva. Ahora bien, este caso es de muchísima importancia. ¿Por qué? Porque sí va a abrir una caja de Pandora. Aquí hay mucha tela que cortar. ¿Sí? No solamente ese caso, hay cientos de casos, asesinatos, secuestros, masacres. ¿Pero por qué se va a juzgar solamente la de un lado? ¿Por qué la justicia no da el ejemplo de lo que debería ser y poder establecer que de verdad aquellos que cometieron graves hechos de violencia en nuestro país al menos hubieran sido sentados en el banquillo de los acusados? A algunos todavía el Estado les está dando becas honoríficas con su nombre, que para mí en lo personal son becas manchadas con sangre. Y entonces, a ver, igual a uno le indigna, ¿no?, estar escuchando toda esta situación, pero ¿qué está esperando el Estado? ¿A que se muera el último para que al final nadie pague, como siempre ha sido en la historia? ¿Qué está esperando el Estado? Sí, yo creo que lamentablemente, y esto se alargó mucho, debió haber habido justicia. Y precisamente al existir la justicia, posteriormente se hubiera aplicado también la amnistía. Ahora, se trató de satanizar la ley de amnistía diciendo que era algo que el gobierno había propuesto. Mintieron. Quien propuso la amnistía fue Naciones Unidas. Empezando y no por ahí, solamente claro. esto, tú me preguntabas, bueno, ¿y esta información de dónde vino? ¿Hay información desclasificada? Sí. Hay información, alguna parte de este imputamiento se hace porque hay un relato de un asesor estadounidense que da información, pero no toda la información que dieron los asesores era verídica, ni siquiera la información que daba el embajador de los Estados Unidos. Aquí hubo un caso y te lo voy a contar, esta anécdota. Viene en el marco de uno de los acuerdos de paz, de un aniversario de los acuerdos de paz, es invitado el embajador de los Estados Unidos, Robert White. Sí, sí. Y dice a la UCA. Y estando ahí, cuando él dice preguntas, hay una persona que levanta la mano y le dice: yo soy el señor Mason, al que usted acusó de ser miembro de los escuadrones de la muerte. Quiero que aquí presente las pruebas. El embajador se tuvo que ir a disculpar a Washington. En ese momento le dijo que no podía darle respuesta y no la tenía.
Entonces, no toda la información que se ha vertido, no toda es veraz. El señor Mason, creo que es el padre de Ernesto Mason, Neto Mason, lavó su cara, lavó su imagen, pero porque lo tuvo que confrontar. Y esto que era el embajador. No toda la información que se da en una guerra es verídica, claro, porque hay que la primera baja de una guerra es la verdad. Y así cerramos este bloque, así que por favor no nos cambie. Volvemos tras la pausa comercial. Entonces, a fin de cuentas, el caso de los periodistas holandeses, ¿a dónde va a parar? A ver, este caso ya ha pasado a juicio, pero ¿y ahora qué sigue, coronel? Bueno, esperamos de que, ya que ha sido pasado a juicio, esperamos que se haga justicia. ¿Y cómo se logra la justicia? Bueno, la justicia se logra cuando la parte acusadora, la parte fiscal, presente las pruebas incriminatorias que tiene. Y la parte de la defensa también pueda presentar la defensa de sus representados para que pueda el juez o la jueza que lleve el caso, sobre la base y el balance que pueda encontrar del peso de la verdad de dichas pruebas, poder determinar cuál va a ser el veredicto que va a emitir. Yo creo, y hay mucha información ya al respecto, y por eso lo que no podemos hacer nosotros ahora es guardar silencio y quedarnos callados. El estilo del coronel Castillo nunca ha sido ese. Yo he ido siempre y le he dicho al pueblo salvadoreño la verdad, y todos los que me conocen saben que he hablado siempre con la verdad. Entonces, lo menos que yo podía hacer en ese momento es exponer este caso, que es un caso típico, ejemplo de lo que ha pasado dentro del contexto del conflicto armado salvadoreño, y poder esperar al final que la justicia prevalezca y que al final podamos los salvadoreños poder salir adelante y poder superar esa etapa dolorosa del conflicto armado salvadoreño, donde la Fuerza Armada de El Salvador impidió que una dictadura de carácter marxista-leninista se hiciese del poder en El Salvador. Y este es uno de tantos casos, coronel, como ya lo dijimos desde el principio, solo se tocaron 2 casos al principio que son sumamente populares y que los demás hasta el momento han guardado silencio, pero poco a poco entiendo que cada uno de los casos va a tener que resolverse sí o sí. Así va a ser. Esperamos que pues podamos seguir viendo o no los casos que están, y si tú me sigues invitando, pues Desde vamos a luego. hablar. Claro que sí, coronel. Y es que así hemos llegado al final del programa. No nos vamos sin antes agradecerle, coronel, por haber traído sus criterios y esa gran cátedra en cuanto a la investigación que se ha realizado en torno al caso de los periodistas holandeses. Gracias, Fernando, y un saludo a toda la audiencia. Y claro, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche y feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.